La tarde caía suavemente sobre Madrid y el sol se filtraba a través de las ventanas de mi cocina, iluminando el espacio con un brillo cálido. Estaba en la rutina de preparar la cena, un plato sencillo pero reconfortante, cuando escuché la puerta abrirse. Era Lucas, mi sobrino, un joven de 20 años que recientemente había terminado la universidad. Su rostro, aunque cargado de tristeza, emanaba una familiaridad que siempre me había reconfortado. «Hola, Clara», dijo, con un tono que intentaba ser alegre, pero que claramente ocultaba un dolor profundo. «Hola, Lucas. ¿Cómo estás?», le respondí, dejando a un lado la cuchara de madera. Me aproximé a él y lo abracé brevemente. Su abrazo era cálido, pero había algo en su mirada que me hizo sentir inquieta. «No muy bien, la verdad. He estado lidiando con algunas cosas», confesó, su voz temblando levemente. «¿Quieres hablar de ello?», pregunté, sintiendo que la cocina se llenaba de una tensión inesperada. Él dudó un momento, como si sopesara sus palabras. Finalmente, se sentó en la mesa y yo regresé a la estufa, sintiendo que mi corazón latía un poco más rápido. La química entre nosotros era innegable, pero me esforzaba por mantener la distancia, recordando siempre que era mi sobrino, aunque esa relación nunca hubiera sido sencilla. «Es sobre Carla», empezó. Su voz se apagó y miró al suelo, como si las palabras fueran demasiado pesadas para él. «Lo siento mucho, Lucas. Las rupturas son difíciles», respondí, mientras picaba algunas verduras. Noté cómo su mirada se iluminaba y se oscurecía a la vez, un juego de emociones que me resultaba inquietante. Era una buena chica, pero no sé, tal vez no era lo que necesitaba, dijo, y su voz contenía una mezcla de tristeza y confusión que me tocó profundamente. Mientras hablábamos, el aroma de la comida comenzaba a llenar la cocina, un recordatorio de los momentos felices que habíamos compartido en el pasado. Recordé aquellas Navidades en las que Lucas corría por la casa, riendo y jugando, un niño lleno de energía. Ahora era un joven que enfrentaba la complejidad de la vida adulta y yo deseaba poder ayudarlo, pero había algo que me detenía. «¿Quieres ayudarme con la cena?», le ofrecí, intentando desviar la atención de su dolor. Era una forma de mantenernos ocupados, de evitar que la atmósfera se tornara demasiado pesada. «Claro. ¿Qué necesitas?», preguntó, levantándose de la mesa con una chispa de energía renovada. A medida que cocinábamos juntos, la conversación fluía con facilidad. Lucas comenzó a hablar sobre sus sueños, sus aspiraciones, y yo lo escuchaba con atención, disfrutando de la conexión que compartíamos. Pero también sentía que la línea entre lo familiar y lo que podría ser algo más se difuminaba. La puerta se abrió de nuevo y el sonido de llaves resonó en la entrada. Era Javier, mi esposo. La alegría de su llegada se mezcló con una punzada de ansiedad en mi pecho. Sabía que la atmósfera cambiaría, que Lucas y yo tendríamos que volver a ser solo tío y tía. «Hola, cariño», dije, mientras Javier entraba en la cocina, su rostro iluminándose al verme. «Hola, amor. Huele increíble», respondió sonriendo. Luego, su mirada se desvió hacia Lucas. «¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo va todo?». «Hola, Javier». «Todo bien, gracias», contestó Lucas, su tono ahora más serio. Sentí que la tensión aumentaba en la habitación.
La química que había compartido con Lucas se desvanecía, reemplazada por la realidad de mi vida. La cena continuó, pero la conversación se volvió más superficial, como si una sombra se hubiera interpuesto entre nosotros. Mientras servía la comida, me pregunté cómo sería tener a Lucas en nuestra casa por un tiempo. ¿Sería un alivio para él o un desafío para mí? La preocupación se enredó en mi mente, pero intenté actuar con normalidad, sonriendo y riendo como si todo estuviera bien. Sin embargo, en el fondo, sabía que la llegada de Lucas había cambiado algo en mí, y eso me aterrorizaba. Al despertar esa mañana, el sol se filtraba por la ventana de la cocina, iluminando el espacio con una calidez que parecía contrastar con la confusión que se anidaba en mi corazón. Lucas ya estaba allí, sentado a la mesa con una taza de café entre las manos, observándome con una intensidad que me hacía sentir expuesta. «Buenos días, tía Clara», dijo con una sonrisa que, aunque familiar, ahora provocaba en mí un torbellino de emociones. «¿Qué planes tienes para hoy?» «No lo sé, Lucas. Supongo que un poco de limpieza y luego podría salir a comprar algo para la cena», respondí, tratando de desviar la mirada hacia los platos que necesitaban ser lavados. Sin embargo, no podía ignorar la forma en que su presencia llenaba la cocina, como si él mismo fuera un ingrediente que transformaba todo a su alrededor. «¿Y qué hay de tus sueños? ¿No piensas en lo que realmente quieres hacer?», preguntó, acercándose un poco más, rompiendo la distancia entre nosotros. Su voz era suave, pero había una firmeza en ella que me hizo reflexionar. «Mis sueños. Bueno, a veces siento que se fueron por el desagüe con la rutina», admití, sintiendo cómo las palabras salían de mi boca con una sinceridad que nunca había compartido antes. Siempre he querido dedicarme a la pintura, pero la vida se interpuso. «¿Por qué no lo intentas de nuevo? Aún tienes tiempo», insistió, su mirada fija en mí. Era como si me viera a través de una capa de velos, como si pudiera percibir el anhelo que llevaba dentro. «Lucas, la pintura es solo un pasatiempo», respondí, aunque en el fondo sabía que no era cierto. La verdad era que la pintura era mi forma de escapar, de expresar lo que no podía decir en palabras. Además, tengo responsabilidades. ¿Responsabilidades? ¿Las que te atan a un matrimonio que parece no llenarte?, preguntó, y su tono era tan directo que me hizo darme cuenta de que las barreras que había construido entre nosotros estaban desmoronándose. «Eso no es justo», protesté, sintiéndome acorralada por sus palabras. «Javier es un buen hombre, es solo que a veces siento que hay algo que me falta». «Quizás eso que te falta soy yo», murmuró, y su cercanía me hizo temblar. En ese instante, el ambiente se volvió denso, y el aire entre nosotros vibraba con una tensión que me era difícil ignorar. «Lucas, no deberíamos hablar de esto», dije, pero mi voz sonaba más débil de lo que pretendía. «¿Por qué no? No hay nada de malo en reconocer que hay una conexión entre nosotros», insistió, y yo podía sentir su aliento cálido cerca de mi rostro. Era una línea que nunca había imaginado cruzar, y sin embargo, estaba allí, temblando en el borde. La puerta se cerró con un golpe, y el sonido de las llaves de Javier resonó en el pasillo. Mi corazón se aceleró, y de inmediato, la realidad de nuestra situación me golpeó con fuerza. «Debemos parar», dije, dando un paso atrás, buscando el refugio de la rutina habitual. «¿Por qué? ¿Porque él está aquí?» «¿Eso significa que debemos ignorar lo que sentimos?», preguntó Lucas, su voz un susurro cargado de desafío y deseo.
Esto no es correcto, insistí, sintiendo el peso de la culpa caer sobre mis hombros. No podemos hacer esto. No puedo traicionar a Javier. ¿Y qué hay de tu traición a ti misma?, replicó, y sus palabras calaron hondo. La verdad era que cada día que pasaba a su lado, me sentía más viva, más auténtica. Pero el miedo a lo que eso significaba me mantenía presa. Necesito un momento para pensar, dije, intentando recuperar la compostura. Voy a salir a hacer compras. La respuesta de Lucas fue un silencio que resonó en la cocina. Me di la vuelta, sintiendo su mirada en mi espalda mientras me alejaba. Cada paso que daba hacia la puerta era un intento de escapar de la tormenta que se había desatado dentro de mí. La mente me decía que era solo un sobrino, que era solo familia, pero mi corazón, traicionero, seguía latiendo con la fuerza de un deseo prohibido. Mientras caminaba por las calles de Madrid, el bullicio de la ciudad me envolvía, pero mi mente seguía atada a Lucas. Cada imagen, cada recuerdo de nuestra conversación se repetía en mi mente como un eco. ¿Era posible que lo que sentía por él fuera más que un simple capricho? ¿Era un amor que crecía en la sombra de mis decisiones? La culpa me acompañaba, pero también una chispa de emoción que no sabía cómo ignorar. ¿Qué pasaría si decidía seguir ese impulso, si me permitía explorar lo que realmente quería? La respuesta no llegaba, pero la incertidumbre se convertía en un compañero constante, y no podía dejar de pensar en cómo todo había cambiado en tan poco tiempo. Regresé de las compras con una bolsa de víveres que pesaba más de lo que había anticipado. El día había sido largo, y mi mente aún daba vueltas alrededor de los pensamientos que me habían atormentado desde la llegada de Lucas. Al abrir la puerta de la cocina, me sorprendió la escena que se presentó ante mis ojos. Allí estaba Lucas, de pie frente a la estufa, con un delantal que le quedaba un poco grande, moviendo con destreza una cuchara de madera en una olla humeante. La fragancia que emanaba me hizo olvidar, aunque fuera por un momento, la confusión en la que me encontraba. «Hola, Clara», me saludó con una sonrisa que iluminó su rostro juvenil. «Estoy preparando algo especial para ti». «¿Algo especial?», pregunté, tratando de sonar despreocupada, aunque mi corazón se aceleraba con cada palabra que pronunciaba. «Sí, pensé que podríamos celebrar tu regreso». Se giró hacia mí y en ese instante nuestras miradas se encontraron. La intensidad en sus ojos me dejó sin aliento. Era como si el tiempo se detuviera, y en ese breve momento, el mundo afuera se desvaneciera. «Lucas, no deberías haberte molestado». Intenté mantener la voz firme, pero la emoción me traicionó, y mis palabras sonaron casi como un susurro. «¿Por qué no?», respondió, acercándose un poco más. «Quiero que sepas que estoy aquí para ti». La cercanía de su cuerpo, el calor que emanaba, hizo que mi mente se llenara de pensamientos prohibidos. Sentí una mezcla de nostalgia y deseo que no podía ignorar. Sabía que estaba cruzando una línea, pero la atracción que había entre nosotros era palpable, como una corriente eléctrica que me recorría. «Lucas, esto no puede ser», comencé, pero él no me dejó terminar. Se acercó aún más, apenas a unos centímetros de mí, y antes de que pudiera reaccionar, sus labios encontraron los míos en un impulso inesperado. El beso fue dulce y devastador al mismo tiempo. El mundo a mi alrededor se desdibujó, y por un instante,
Todo lo que existía era esa conexión entre nosotros. Mis manos se movieron inconscientemente hacia su cabello, mientras la realidad se desvanecía. Sin embargo, una oleada de culpa me golpeó de inmediato. Me aparté bruscamente, mi corazón latiendo descontroladamente en mi pecho. No, Lucas, dije, horrorizada por lo que acababa de suceder. No deberíamos haber hecho eso. Pero fue real, Clara. Su voz era suave, pero había una determinación en ella. No podemos ignorar lo que sentimos. ¿Sentimientos? Repliqué, sintiendo cómo la angustia se apoderaba de mí. Esto es un error, Lucas. Estoy casada, ¿sabes? Esto es una traición. Lo sé, pero... Se detuvo, buscando mis ojos, intentando encontrar una respuesta que justificara lo que acababa de ocurrir. No puedo evitar lo que siento por ti. Me sentía atrapada, como si estuviera en medio de un huracán emocional. La confusión y el deseo se entrelazaban y me dejaban sin aliento. Necesitaba un tiempo a solas para procesar todo. Tienes que irte, Lucas, dije, mi voz temblorosa. Necesito pensar. Él me miró con una mezcla de tristeza y comprensión, pero sabía que no podía quedarme ahí, enfrentando la tormenta de mis emociones. Está bien, respondió. Su mirada se oscureció por la incertidumbre. Solo quería que supieras que estoy aquí. Me dio la espalda y se dirigió hacia la puerta, y en ese instante sentí una punzada de dolor en mi pecho. Era como si una parte de mí quisiera que se quedara, pero la otra sabía que estaba haciendo lo correcto. Cerré los ojos, tratando de calmar el torbellino que se había desatado en mi interior. Cuando finalmente abrí los ojos, la cocina parecía más vacía. El aroma de la comida que había preparado Lucas se había convertido en un recordatorio de lo que había perdido. La confusión, la traición, el deseo. Todo giraba en mi mente como un torbellino, y su ausencia me dejó con un vacío que no sabía cómo llenar. Sabía que debía enfrentar la realidad, pero la línea entre lo que era correcto y lo que deseaba se había difuminado de una manera que nunca imaginé. Me encerré en mi habitación, el corazón aún latiendo desbocado tras el beso que compartí con Lucas. La confusión se arremolinaba en mi mente como una tormenta. ¿Qué había hecho? La traición que sentía me envolvía como una manta pesada, y no podía dejar de pensar en Javier, en nuestra vida juntos, en los momentos felices que habíamos compartido. Me senté en la cama, me cubrí la cara con las manos y traté de respirar profundamente. El sonido del teléfono me sacó de mis pensamientos. Era un mensaje de Javier. Tendré que trabajar tarde esta noche. Un alivio y una punzada de culpa me asaltaron al mismo tiempo. Sabía que tendría tiempo para pensar, pero la idea de estar sola en casa con Lucas me llenaba de un nerviosismo inquietante. No pasó mucho tiempo antes de que llamaran a la puerta. Era Lucas. Abrí, intentando mostrar una expresión neutral, pero sabía que no podía ocultar lo que había sucedido. Su mirada era intensa, casi desesperada. Clara, lo siento, no debí, comenzó, la voz temblorosa, como si cada palabra le costara un esfuerzo monumental. No, Lucas, no podemos seguir así. Esto no está bien, respondí, sintiéndome atrapada entre el deseo y la razón. Él dio un paso adelante, su mirada fija en la mía. Pero hay algo entre nosotros, Clara. No puedes negarlo. Su voz era un susurro, casi una súplica. No se trata de eso, se trata de lo que está en juego. Mi vida,
mi matrimonio. Mi voz se quebró al pronunciar esas palabras. Era como si cada letra tuviera el peso de un ladrillo. Lo sé, pero... dijo, su expresión cambiando a una mezcla de frustración y deseo. No puedo ignorar lo que siento. Y tú tampoco. Un silencio denso se instaló entre nosotros. La atracción era palpable, como un hilo invisible que nos unía, pero al mismo tiempo, un abismo de culpa y miedo se interponía entre nosotros. Lucas, no podemos. Debes irte, le dije, aunque una parte de mí deseaba lo contrario. Deseaba que se quedara, que cruzáramos esa línea. No puedo irme sin que me escuches. Sus ojos ardían con una intensidad que me hacía querer ceder. Clara, no somos solo familia. Hay algo más. Estoy seguro de que tú también lo sientes. ¿Y qué hay de Javier? Pregunté, aunque sabía la respuesta. La pregunta era más una defensa que una búsqueda de claridad. Él no entiende lo que hay entre nosotros. Pero yo sí, y tú también. Se acercó un poco más, y mis defensas comenzaron a desmoronarse. Lucas, empecé, pero las palabras se me escaparon. Era un torbellino de emociones contradictorias. Finalmente, cedí a la atracción. Lo miré a los ojos y, en un instante, como si el mundo a nuestro alrededor se desvaneciera, me acercé a él y lo besé de nuevo. Esta vez, el beso era más profundo, más desesperado, como si quisiéramos absorber la esencia del otro, como si nuestras almas se entrelazaran en ese momento prohibido. No puedo seguir así, susurré al separarme, la voz temblando de emoción y confusión. Pero no quiero que esto termine. Su voz era firme y su mirada no se apartaba de la mía. Lucas, esto es un error. Me sentía atrapada, como si un monstruo invisible me arrastrara hacia lo desconocido. ¿Y si no lo es? Me desafió, y por un momento, la idea de romper todas las reglas me pareció tentadora. La tensión crecía nuevamente. La cocina, antes un lugar de confort, ahora se sentía como un campo de batalla emocional. No sabía cómo salir de este torbellino, y la verdad era que, en el fondo, parte de mí no quería salir. La conexión que había florecido entre nosotros era real, pero también lo era el dolor que causaría. No sé qué hacer, admití, derrotada, sintiendo que el peso de la decisión me aplastaba. Solo escucha a tu corazón, dijo Lucas, buscando mis manos con las suyas, y por un breve instante, el mundo exterior desapareció. Los latidos de mi corazón retumbaban en mis oídos, mientras me debatía entre lo que deseaba y lo que sabía que era correcto. ¿Podía realmente arriesgarlo todo por un momento de pasión? El sonido de la puerta se abrió de golpe, interrumpiendo el tenso silencio que reinaba en la cocina. Mi corazón se detuvo por un segundo cuando vi a Javier entrar, con su chaqueta aún puesta y el rostro marcado por la sorpresa al encontrarnos a Lucas y a mí en una situación tan comprometida. Lucas, que hasta ese momento había sido el centro de mis pensamientos más oscuros y confusos, dio un paso atrás, como si el aire se hubiera vuelto denso y peligroso. ¿Qué está pasando aquí? La voz de Javier era un eco de incredulidad y furia. Su mirada se desplazó entre nosotros, como si tratara de juntar las piezas de un rompecabezas que no tenía sentido. Me sentía atrapada, como si un hilo invisible me mantuviera en el centro de un torbellino emocional. Javi, yo, balbuceé, sintiendo que las palabras se negaban a salir. La tensión era palpable,
como si la habitación misma estuviera conteniendo la respiración. ¿Qué? ¿Qué es lo que estás haciendo con él? Javier apuntó con el dedo hacia Lucas, quien se quedó inmóvil, incapaz de encontrar su voz. Estábamos cocinando, Javier. Solo eso. Intenté explicar, pero mi voz sonaba débil y poco convincente incluso para mí. La verdad era que había mucho más que eso, un torrente de emociones que se desbordaba y que ya no podía contener. ¿Cocinando? ¿Así es como lo llamas? La ira de Javier era palpable, y su expresión me hizo sentir como si fuera una niña atrapada en una travesura. Me has estado escondiendo cosas, Clara. No me digas que no sientes nada por él. Yo... no sé, murmuré, sintiendo que la sinceridad se convertía en un arma de doble filo. Lucas es como un refugio. Me ha escuchado, me ha hecho sentir. No podía terminar la frase. La confusión y el dolor de ver a Javier tan herido me abrumaron. ¿Te ha hecho sentir qué? ¿Viva? ¿Deseada? La voz de Javier se había vuelto un susurro cargado de traición. ¿Acaso yo no puedo hacerte sentir eso? Javier, no es así, le dije, intentando acercarme a él, pero él se apartó, como si mi toque pudiera quemarle. No tiene nada que ver contigo. Estaba perdida. Y Lucas estaba ahí. ¿Y eso justifica lo que pasó? Su rabia era un fuego incontrolable, y en su mirada vi todo el dolor que había causado esta situación. ¿Crees que esto se puede arreglar con palabras? ¿Con explicaciones? Lucas, que había estado en un segundo plano, finalmente habló. Lo siento, Javier. No quise que esto sucediera. Me voy. Se giró rápidamente, dirigiéndose hacia la puerta, y sentí que una parte de mí se rompía al verlo irse. Lucas, espera, grité, pero él ya estaba fuera de la casa, dejando atrás un silencio ensordecedor. Ahora solo estábamos Javier y yo, y el aire se volvió denso con la tensión de lo no dicho. No puedo creer que esto esté sucediendo, dijo Javier, su voz temblorosa. Me has traicionado, Clara. No solo a mí, sino a nosotros. Yo no quería que esto pasara, respondí, sintiendo que las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. No sé cómo llegué hasta aquí. Lucas, él me dio algo que me faltaba, una conexión que no sabía que necesitaba. ¿Así que eso es todo? ¿Un vacío que él llenó? Javier se cruzó de brazos, como si pudiera protegerse a sí mismo de lo que había escuchado. ¿Y yo qué? ¿No soy suficiente? No es eso, intenté aclarar, pero mis palabras parecían caer en un abismo sin fondo. Es complicado. He estado sintiendo que me estoy apagando en este matrimonio. Lucas trajo algo nuevo a mi vida, algo que no sabía que necesitaba. ¿Y ahora qué? Javier se acercó un poco, su voz quebrada. ¿Qué hacemos con esto? La pregunta quedó flotando en el aire, como un eco de nuestras promesas rotas. En ese momento, me di cuenta de que había cruzado una línea que no podría deshacer. No sé si podemos volver a ser los mismos, dije, mi voz apenas un susurro. Javier se quedó en silencio, sus ojos llenos de dolor y confusión, y supe que había un abismo entre nosotros que podría ser imposible de salvar. La puerta se cerró con un golpe sordo detrás de Javier. Sentí que el aire se volvía denso en la habitación. Me quedé de pie, en medio de la sala, con el corazón acelerado y la mente en un torbellino. Había sido un error monumental, y sin embargo, había algo en Lucas que me hacía sentir viva, algo que Javier ya no podía darme. La culpa me invadió como un manto pesado.
Sabía que tenía que encontrar a Lucas, pero la idea de enfrentar la realidad de lo que había sucedido me aterraba. Tomé mi abrigo y salí al frío de la noche madrileña. Las luces de la calle se reflejaban en los charcos y el murmullo de la ciudad parecía un eco distante de mis pensamientos. Caminé sin rumbo fijo, mi mente centrada en el bar que Lucas había mencionado. Al llegar, la música vibrante y las risas de los clientes me envolvieron, pero no me detuve. Mis ojos buscaban su figura entre la multitud. Y ahí estaba, en una esquina, con una copa en la mano y una expresión que oscilaba entre la melancolía y la determinación. Me acerqué, sintiendo cada paso como un reto. Cuando me vio, su rostro iluminó un instante, pero rápidamente se oscureció al recordar la realidad que nos rodeaba. «Clara», dijo. Su voz era un susurro cargado de emociones. «No pensé que vendrías». «No podía quedarme en casa», respondí, tratando de que mi voz no temblara. Me senté frente a él. La distancia entre nosotros era un abismo que deseaba cruzar. «Lo siento por lo de antes. No sé qué pasó». «No lo sé tampoco», admitió. Sus ojos se encontraban con los míos, y en ese momento, el mundo a nuestro alrededor se desvaneció. Pero hay algo entre nosotros que no podemos ignorar. El aire se volvió pesado. La tensión entre nosotros se palpaba, y aunque sabía que no debíamos estar juntos, había un magnetismo que me atraía hacia él. «Lucas, esto es complicado. Estoy casada». Empecé, pero él me interrumpió. «No quiero que pienses en eso ahora. Solo quiero saber qué sientes». «No deberías sentir nada», dije, pero la verdad estaba en mis ojos. La conexión que teníamos era más fuerte que cualquier regla. «Clara, ¿qué pasaría si esto fuera lo que realmente necesitas?», preguntó, inclinándose hacia mí. Su aliento era cálido y me hizo temblar. «No lo sé», susurré, consciente de que mi corazón latía más rápido, de que mi cuerpo anhelaba más. Justo cuando la conversación se volvía más intensa, una sombra se acercó. Mi corazón se detuvo cuando vi a Álvaro, mi exnovio, con esa sonrisa arrogante que siempre me había irritado. «Mira a quién tenemos aquí», dijo con un tono burlón. «Clara, ¿disfrutando de la noche con tu nuevo juguete?» La atmósfera se volvió tensa y pesada. Lucas se tensó, su mirada fija en Álvaro, y yo sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. «¿Qué haces aquí, Álvaro?», pregunté, tratando de mantener la calma, pero mi voz salió temblorosa. «Oh, solo pasaba por aquí y vi a mi exnovia en buena compañía». «¿Te parece bien que me una a la conversación?». Su sonrisa se amplió, y podía ver en sus ojos que había algo más detrás de su actitud despreocupada. «No tienes nada que hacer aquí», le dije, sintiendo cómo la indignación crecía en mí. «¿Y tú qué? ¿Crees que puedes simplemente olvidar el pasado?». Sus palabras fueron como dagas. Lucas, que había permanecido en silencio, se puso en pie, protegiéndome con su presencia. «Déjala en paz, Álvaro. No tienes derecho a interferir en su vida». «¿Interferir? Solo estoy recordándole lo que realmente es». «¿Ves, Clara?», dijo, girando su mirada hacia mí. «No puedes escaparte tan fácilmente de lo que fuiste». El ambiente se tornó hostil y la sensación de traición se adhirió a mi piel. Sentí que el aire se me escapaba. Lucas y Álvaro estaban frente a frente, y yo me encontraba en medio de un conflicto que creía haber dejado atrás, pero que ahora parecía volver con más fuerza.
No voy a dejar que te haga sentir mal, me dijo Lucas, su voz firme y protectora. No tienes que soportar esto. Y ahí, en medio de la confusión, comprendí que el pasado nunca se iría por completo. Cada decisión que había tomado me había llevado a este momento, y ahora tenía que decidir entre el amor que me ofrecía Lucas y las sombras de lo que había sido con Álvaro. El futuro se presentaba incierto, y todo lo que podía hacer era enfrentar lo que vendría.